Buen día. En estos últimos días pude conocer parte de estas familias de esta iglesia, pero pienso que hay algunos que están acá por primera vez este fin de semana. Me llamo Todd Murray, and I come from Jupiter, Florida. Se llama Todd Murray y viene de Júpiter, Florida. And our church feels a deep love for you and this ministry. Y nuestra iglesia siente un gran amor por ustedes y este ministerio. We pray for you regularly. Oramos por ustedes seguido. I received a text this morning specifically asking me to greet you from our church. Y recibí un texto esta mañana que me pedía específicamente que dé los saludos de parte de nuestra iglesia. Our church loves this dear brother, Y nuestra iglesia ama a este querido hermano his family, his mother, his father, y su familia, su mamá, su papá and you, all his brothers and sisters. y a todos ustedes, nuestros hermanos y hermanas. It is, you are knitted into our hearts, and we consider ourselves privileged to be partners in ministry with you. Y están muy cerca de nuestro corazón y consideramos un privilegio poder ser compañeros de ministerio con ustedes. We've been talking over the last few days about a believer's response to suffering. En los últimos días estuvimos hablando acerca de la respuesta del creyente al sufrimiento. And this morning, I'd like to bring to you a message that was, to be honest with you, very personal to me. Y esta mañana quiero traerles un mensaje que, para ser honesto, es muy personal para mí. In America, I am facing off with fears within my heart about coming persecution. En Estados Unidos tengo que enfrentar temores personales en relación a la persecución que puede llegar muy pronto. I confess to you, I have 5 children and 8 grandchildren, and picture my retirement years just playing with my grandkids. Te confieso de que tengo 5 hijos, 8 nietos y que imaginé terminar mis años disfrutando a mis nietos. That's always been a safe assumption. Siempre ha sido algo que asumía y que se sentía como seguro. But the rapid and aggressive changes in the United States, Pero los cambios rápidos y agresivos que están sucediendo en Estados Unidos, the freedoms that I've always practiced my ministry in, las libertades en las que siempre pude practicar mi ministerio, are now threatened every day. cada día están siendo amenazadas. And it's getting harder to imagine that I'm going to get out of this life without prison time. Y se va volviendo cada vez más difícil de imaginar que pueda terminar mi vida sin estar algún tiempo en la prisión. So my cozy storybook pictures of the end of my life Así que esas imágenes que tenía de cómo debería ser el final de mi vida have been replaced with the very real possibility that I may end my life in prison with my fellow pastors. se ha reemplazado con la idea de que yo podría terminar mis días en prisión con mis compañeros pastores. These are thoughts that in 61 years I've never had before. Y estos pensamientos nunca los había tenido antes, en 61 años. It is so clear that our gospel message as believers Pero es tan claro que nuestro mensaje del Evangelio como creyentes and the culture in which I live y la cultura en la que vivo are absolutely on a collision course. están absolutamente en un curso de colisión inminente. And for the first time, I've felt real fear about my safety as I preach. Y por primera vez empecé a sentir un temor real en cuanto a mi seguridad y cómo iba a traer consecuencias mi predicación. And perhaps you're like me, the thought of it strikes fear in your heart. Y me imagino que tal vez si vos sos como yo, el pensar en la persecución trae temor al corazón. So far in my life, my only acquaintanceship with the persecution Hasta ahora en mi vida, mi único contacto con la persecución has always been a distance between me and that persecution. ha sido siempre a una gran distancia entre mí y la persecución. I was telling Mark and Jill a few minutes ago, Hace algunos minutos le estaba diciendo a Mark y a Jill, for me, persecution has always either been separated by hundreds of years para mí siempre la persecución ha estado separada por cientos de años. I lay in the safety of my own bed and read biographies of great men who've suffered. Me sentaba en la seguridad de mi cama y abría una biografía de un misionero que sufrió. But it was always in the past. Pero eso siempre estaba en el pasado. And so I've been separated from persecution by hundreds of years. Entonces he estado separado de la persecución por cientos de años.
or by thousands of miles. o por miles de kilómetros. I've known that persecution is happening to God's people, Yo sé que la persecución sucede hoy en día para muchos en el pueblo de Dios, but it's always been in a faraway place on another place of the earth. pero siempre está en un lugar lejano, en algún otro punto del planeta. And now that the Lord has potentially brought it to my life, Y ahora que el Señor potencialmente lo está trayendo a mi vida, about 2 years ago, I literally studied every single New Testament passage on persecution. hace unos 2 años me propuse estudiar cada pasaje que hay en el Nuevo Testamento que trate el tema de la persecución. And tried to distill them into 5 principles. Y traté de reducirlos a 5 principios. 20 out of 27 books of your New Testament explicitly mention persecution. 20 de los 27 libros del Nuevo Testamento de forma explícita mencionan la persecución. So we have to begin to train our hearts to be ready. Así que tenemos que empezar a entrenar nuestro corazón para que esté listo. Paul said, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Pablo dijo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a sufrir persecución. But so far in my life, I've had to take that on faith Pero hasta ahora en mi vida lo tuve que creer por fe a esto, because it hasn't been my experience. porque no había sido mi experiencia. Jesus said, all who love him will be Y persecuted. Jesús dijo que todos los que le aman van a ser perseguidos, But it hasn't been our experience yet. pero no ha sido nuestra experiencia todavía. So this message is a result of me deciding to go to war on my fears. Así que este mensaje es el resultado de mi propio deseo de ir a batallar contra mis temores. And perhaps it'll be encouragement to you as well. Y tal vez va a ser de ánimo para vos también. As I've watched the church in America respond to even some of the restrictions associated with the pandemic, Al mirar la iglesia de Estados Unidos y cómo responde a unas situaciones como la pandemia, por ejemplo, which you could hardly call persecution, lo cual no se puede llamar realmente persecución, but did begin to affect us as we gathered for worship. pero sí empezó a afectarnos al querer reunirnos para alabar, para adorar al Señor. I've noticed that some people respond to the coming tsunami of pressure and persecution with fear, Yo vi cómo algunas personas empezaron a responder a ese tsunami que venía contra ellos con temor. others are completely shocked and surprised. Otros quedaron choqueados y en sorpresa. But given what the scripture predicted, we shouldn't be surprised. Pero siendo que la Escritura lo predice, no deberíamos estar sorprendidos. For those who respond in fear, Para aquellos que responden en temor, it's clear that they've forgotten that the scripture teaches great personal benefit comes to them under pressure. es claro que se han olvidado de que la Escritura muestra de que hay muchos beneficios que vienen a través de la persecución. And that the scripture promises the gospel goes forth more broadly under persecution. Y que la Escritura nos enseña que el Evangelio avanza mucho más ampliamente durante la persecución. Some people's natural reaction to persecution is anger. Algunas personas responden naturalmente a la persecución con enojo, Yet Jesus calls us to love our enemies, pero Jesús nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, to mercifully pray for those who persecute que us. tenemos que orar de forma misericordiosa por los que nos persiguen. Some respond by beginning to trim the edges off their doctrine in compromise. Algunos responden tratando de empezar a podar los bordes de su doctrina y hacer compromisos. In order to avoid persecution, just change the message a little. En vez de, para poder evitar la persecución, lo que hacen es empezar a cambiar el mensaje un poquito. And we want to avoid all those sinful reactions. Y vamos a tratar, lo que vamos a querer es evitar todas estas reacciones pecaminosas. And it's my prayer that this message would keep you from responding to persecution with fear, Y es mi oración que el Señor use este mensaje para que no respondas a la persecución con temor or with compromise, o con compromisos or with denial or anger. o con negación o con enojo. So as I studied these passages in the New Testament, Así que al estudiar estos pasajes en el Nuevo Testamento, let's look together at 5 ways we should respond to persecution. veamos 5 formas en las que deberíamos responder a la persecución. So we'll be looking at many passages today. Así que vamos a ver varios pasajes hoy. Some of them I will just quote or allude to, Algunos de estos pasajes solo los vamos a citar o vamos a hacer breves referencias and perhaps you could just write down the y reference. tal vez solo podés anotar la cita But we'll be moving too quickly for you to turn to all of them. y vamos a movernos bastante rápido como para buscarlos todos. But other passages, I'll just say, turn there and let's read. Pero en otros pasajes voy a decir, abramos nuestras Biblias y leámoslos ahí.
So here's our first principle. Así que acá va el primer principio. Number one, expect to share in Christ's reproach. Número 1, espera compartir los sufrimientos de Cristo. Both the Apostle Peter and John tell us we should not be surprised. Tanto el apóstol Juan y Pedro nos dicen que no deberíamos sorprendernos. In 1 Peter 4, verses 12 through 14, En Primera de Pedro 4, del 12 al 14, Peter says, "Don't be surprised at the fiery ordeal that comes among you." Pedro dice que no nos sorprenda la prueba ardiente que llegó. The word for surprise is the idea of hospitality to a stranger. La palabra sorprender es una palabra que se usaría para hablar de la hospitalidad que se le da a un extranjero, a un extraño. So why would Peter use that word? Y uno piensa, ¿por qué Pedro usaría esta palabra? Because he's telling the church, don't treat persecution like a stranger, welcome him into your home. Y la idea que Pedro está dando es, no trates la persecución como un extraño, sino que dale la bienvenida a tu casa. In the same way that you have graciously received me as a stranger into your midst. De la misma manera en que vos me recibiste a mí, aunque era un extraño, en medio de ustedes. You haven't left me standing outside the door knocking. No me dejaron afuera de la puerta golpeando. May I come in? ¿Puedo entrar? In the same way, the Lord says, don't treat persecution like a stranger you should close your door of your heart to. De la misma manera está diciendo el pasaje, no trates la persecución como un extraño que vas a dejarlo afuera y vas a cerrar tu corazón para no recibirlo. And that's what he means when he says, don't be surprised. Y eso es lo que implica esta expresión, no sorprendáis. Similarly, the Apostle John in 1 John 3:13 De la misma manera, en el apóstol Juan, en 1 Juan 3:13, said, don't be surprised, brothers, if the world hates you. dice, no se sorprendan, hermanos, si el mundo les odia. The word for surprise there is a different word, La palabra para sorprenderse ahí es otra palabra, and is the word don't marvel at it. y es la palabra para no te maravilles. It's used in the Gospels to explain how people responded to Jesus' miracles. Se usa en el evangelio, en los evangelios muchas veces para hablar de cómo respondía la gente a los milagros de Jesús. So when Jesus raised someone from the dead, Entonces pensaban, Jesús resucita a alguien de la muerte and everyone stood with their eyes and their mouths wide open. y todos están con los ojos abiertos y la boca abierta. Don't marvel when the world hates you like a miracle had just happened. Pero no te maravilles de que el mundo te odie como si hubiese pasado un milagro. The scripture is saying to us, adjust your expectation. La escritura nos está diciendo, ajusta tus expectativas. Expect to share in the reproach of Christ. Espera compartir, ser participante de los sufrimientos de Cristo. Let's read together two passages from John's Gospel, Vamos a leer dos pasajes del Evangelio de Juan. both of them in the upper room discourse. Los dos en el aposento alto. Perdón. John chapter 15, Juan capítulo 15, 18 through 23. del 18 al 23. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. 23. Sí. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. If they persecuted me, Si me persiguieron a mí, they will persecute you also. también les van a perseguir a ustedes. Our Savior, who was himself persecuted, predicted that we would be as well. Nuestro Salvador, que fue el mismo perseguido, predijo que también nos iban a perseguir a nosotros. So this is why we should not be surprised or marvel. Y esta es la razón por la que no deberíamos sorprendernos o asombrarnos. Turn to chapter 16, Vayamos al capítulo 16, the first 4 verses. los primeros 4 versículos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Here, Jesus is telling his disciples, I'm telling you ahead of time Acá Jesús le dice a sus discípulos, se los estoy diciendo antes de tiempo, so that you won't stumble when it happens. para que no tropiecen cuando esto pase. The word for stumbling is the word that means something that hinders or keeps you from thinking rightly. La palabra para tropiezo tiene que ver con algo que no te permite pensar con claridad. Clearly, to some extent, we have not believed the words of Jesus. Claramente, hasta cierto punto, no hemos creído las palabras de Jesús. The way we cringe in fear at the thought, Y cuando vemos la manera en la que tememos The y way- nos atemorizamos al pensar the way we are tempted to do things to avoid it. en esto o intentamos evitarlo de alguna manera. This is the wrong thinking that Jesus wanted to keep us away from. Este es justamente el pensamiento errado del cual Jesús nos quería librar. So hear and believe this morning in a fresh way Así que esta mañana debemos escuchar y creer en una manera nueva y fresca. let the truth of Jesus Christ's words Dejemos que la verdad de las palabras de Jesús push back on the wrong thinking that could cause us to stumble. presione y quite esos pensamientos equivocados que nos llevan a tropezar. So we shouldn't first expect to share in the reproach of Christ. Así que en primer lugar deberíamos esperar ser participantes o recibir también los sufrimientos de Cristo. Not only did Jesus warn ahead of time that we would suffer, but the apostles did as well. No solamente Jesús advirtió antes de tiempo que íbamos a sufrir, los apóstoles también lo hicieron. Don't turn there, but listen to some of the words from the No apostles. hace falta que lo busquen, pero escuchen algunas de las palabras de los apóstoles. The Spirit of God told the apostle Paul himself in Acts 20 El Espíritu de Dios le dijo al apóstol Pablo mismo en Hechos 20 that bonds and afflictions awaited him. que cadenas y aflicciones le esperaban. Paul preached in Acts 14:22. Pablo predicó en Hechos 14:22 Through many persecutions you will enter the kingdom. que es a través de muchas persecuciones que vamos a entrar en el reino. 1 Thessalonians 3 and 4. Primera Tesalonicenses 3 y 4. Writing of the apostles, Paul says, Escribiendo a los apóstoles, We have been- dice Pablo, we have been destined for suffering. de los apóstoles estaba escribiendo, decía, fuimos destinados a sufrir. We kept telling you in advance that we were going to suffer Ya affliction. les anticipábamos que íbamos a sufrir. The apostle Peter also wrote, También el apóstol Pedro escribió, the same experiences of suffering are being accomplished by your brothers who are in the world. las mismas experiencias de sufrimiento están sucediendo en todos sus hermanos en el mundo. Why is it so important that you and I expect this? ¿Y por qué es tan importante que vos y yo lo esperemos? Because if you don't, Es porque si no lo haces, you'll be tempted to accuse God in your heart of doing something wrong when you suffer. vas a ser tentado a acusar a Dios de que está haciendo algo equivocado cuando traiga el sufrimiento. You'll be tempted to seek relief from your suffering in worldly ways. Vas a ser tentado a buscar alivio de tu sufrimiento en maneras mundanas. You'll be more susceptible to giving way to self-pity. Vas a ser más susceptible a entregarte a la autocompasión. And finally, you'll be in danger of compromising the very gospel itself to prevent Y persecution. finalmente vas a ser tentado a comprometer el evangelio mismo para evitar la persecución. So our first principle, expect to share in Christ's reproach. Así que nuestro primer principio es espera compartir los sufrimientos de Cristo. Number 2, Número 2, fear the Lord, not men. teme al Señor y no a los hombres. Turn to 1 Peter chapter 3 Mirá en Primera de Pedro, abrí en Primera de Pedro capítulo 3 and read verses 14 through here. I'm sorry, I don't know what verse that is. 1 Peter 3, 13, 14 14, through this. I'm sorry. okay, through 17. Del 14 al 17 vamos a leer. Primera de Pedro 3, 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
Here, Peter offers three strong principles of how to respond when you're tempted to fear man, but know you need to fear the Lord more. Acá Pedro nos explica cómo responder a la situación de ser tentado a temer más al hombre que a Dios. First, he says that we're to sanctify Christ as Lord in our heart. Lo primero que dice es que tenemos que santificar al Señor en nuestros corazones. Strengthen your devotion to Christ. Fortalece tu devoción a Cristo. It is the worthiness of Christ that will ultimately make us willing to endure Es persecution. la dignidad de Cristo lo que al fin y al cabo va a permitirnos soportar la persecución. So if you find yourself tempted to be afraid of man instead of afraid of God, Así que si te encontrás tentado a temer a los hombres más que a Dios, then do whatever it takes to expose yourself to the truth entonces hace todo lo que puedas para exponerte a la verdad of Christ. la verdad de la dignidad de Cristo. Read of him in the Old Testament as he's prophesying. Lee de él en el Antiguo Testamento y las profecías en cuanto a él. Read of Christ in the Gospels where you see his perfections lived out. Lee de Cristo en los Evangelios y la forma en la que él vivió su vida. Read of in the epistles of the distilled truth of the excellencies of Christ. Lee en las epístolas la verdad destilada de las excelencias de Cristo. Read of the greatness of the attributes of God himself. Lee de la grandeza de los atributos de Cristo mismo. There's a saying in English, to know him is to love him. Hay un dicho en inglés que es conocerle es amarle. And we could say of the Bible, to know him is to fear him. Y podemos decir desde la escritura, conocerle es temerle. When you are tempted to cringe in fear in front of men and not God, Cuando vos sos tentado a temer al hombre y no a Dios, when you tremble at the opinion of men and not the opinion of God, cuando temblás frente a las opiniones de las personas y no a lo que Dios piensa de vos, we are belying the fact that worldliness has already taken roots in our heart. lo que tenemos que reconocer es que la mundanalidad ya empezó a echar raíces en nuestro corazón. What would you need to remove from your life to buy yourself the time to meditate like that? ¿Y qué tenés que hacer para poder separarte de las cosas de esta vida, para tener el tiempo para enfocarte en esto? What would you need to add to your life to strengthen your fear of God and make it bigger than your fear of ¿Qué man? podrías agregar a tu vida para que crezca en tu corazón tu temor hacia Dios? This is what Peter means when he says, sanctify Christ as Lord in your heart. A esto se refiere Pedro cuando dice, santificad al Señor en vuestros corazones. Look at the next two instructions Peter gives us in this passage. Mirá las próximas dos instrucciones que nos da Pedro en este pasaje. Not only strengthen your devotion to Christ, No solamente fortalece tu devoción por Cristo, but ready your heart to give an explanation for your hope. sino prepara tu corazón para dar una explicación de tu esperanza. When Peter has to say, always be ready to give a defense of your Christian faith. Y Pedro dice, siempre tenés que estar listo para dar una defensa de tu fe. Why does he say this to the church? ¿Por qué le debe decir esto a la iglesia? Because sometimes we are distracted and we are not ready. Y es porque a veces estamos distraídos y no estamos listos. I think one of the most practical ways to ready yourself to give a defense of your faith Yo creo que una de las formas más prácticas en las que podemos prepararnos para dar una defensa de nuestra fe is to be praying on a regular basis, Lord, give me an opportunity today. es estar orando de forma regular, Señor, dame una oportunidad hoy. When I go to visit my family who don't know Jesus, Cuando voy a visitar a mi familia que no conoce a Jesús, give me an opportunity. dame una oportunidad. When I go to work with unbelievers, Cuando voy a trabajar y hay inconversos, Lord, give me an opportunity. Señor, dame una oportunidad. When you're praying that the Lord would give you an opportunity, you are readying your heart. Cuando estás orando para que Dios te dé esas oportunidades, estás preparando tu corazón And you create an expectation that God will answer. y creas la expectativa de que Dios te va a responder. So not only strengthen your devotion and ready your heart to share the gospel, Entonces no solamente fortalece tu devoción y prepara tu corazón para dar el evangelio, but what Peter tells the church next is keep your conscience clean. sino que lo próximo que va a decir Pedro es mantener tu conciencia limpia. I think as you read between the lines, Creo que si lees entre líneas, then what you're seeing is that the Lord is warning you ahead of time that under the pressure of persecution, you'll be tempted to go back to worldly comforts that would dirty your conscience. lo que vas a ver acá es que cuando estás en medio de la persecución va a haber una tentación a que se relaje tu conciencia y vuelvas a prácticas mundanas que van a afectar tu corazón. Remember this paragraph.
Recordá este contexto. Peter telling the church, don't be afraid, don't be intimidated. Pedro le está diciendo a la iglesia, no tengan miedo, no se intimiden, Put off your fear of man. dejen a un lado el temor a los hombres, Put on your fear of God pónganse el temor a Dios, by strengthening your devotion to Christ, fortaleciendo la devoción a Cristo, readying your heart to share the gospel, preparando el corazón para compartir el Evangelio and keeping your conscience clean from sin. y manteniendo tu conciencia limpia del pecado. One other passage on fearing God and not man, 2 Timothy chapter 1, verse 8. Un pasaje que también trata este tema de temer a Dios y no a los hombres sería 2 de Timoteo 1:8. Please. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Here, Timothy is being instructed, what must have been heartbreaking for Paul. Acá Timoteo está siendo instruido, pero debe haber sido algo que partió el corazón del apóstol Pablo. You see, Timothy is not fearing direct persecution that would come to him, Timoteo no está sufriendo la persecución directa que le estaba llegando a él, but he's fearing the persecution that would come by his association with Paul. pero estaba temiendo la persecución que podría venir por su relación con Pablo. And here's Paul, the spiritual father of young Timothy. Así que ahí estaba Pablo, el padre espiritual del joven Timoteo, Can you imagine a spiritual father having to write to his son, "Don't be ashamed of me"? y te imaginas esa situación en donde un padre espiritual tiene que escribirle a su hijo diciendo, no tengas vergüenza de mí, Don't be ashamed of me because I am now a prisoner for the gospel. no tengas vergüenza de que ahora yo soy un prisionero por el Evangelio. Paul would call himself in another letter an ambassador in chains. En otra carta Pablo se llama a sí mismo un embajador en cadenas. Don't be embarrassed to be associated with me. No tengas vergüenza de estar asociado conmigo. So when you're battling this fear of man rather than fearing God as you should, Entonces cuando estás luchando con el temor a los hombres en vez del temor a Dios, como deberías, watch over your heart for this nuance of being embarrassed to be associated with those who are persecuted. tenés que tener cuidado y cuidar tu corazón del temor de asociarte con aquellos que están siendo perseguidos. Don't turn there, but in Hebrews 13:3, No hace falta que abras ahí, pero en Hebreos the church 12:3, the church is there commended 13:3, ahí la iglesia es alentada for remembering the prisoners as if they were in prison with them. por haber recordado a los prisioneros como si ellos hubiesen estado ahí con aquellos prisioneros, juntos en la prisión, Because we are one body. porque somos un solo cuerpo. So not only should we expect to share in Christ's reproach, Así que no solamente deberíamos esperar compartir We los must- sufrimientos de Cristo, we must fear the Lord and not men. sino que debemos temer al Señor y no a los hombres. Why is this so important? ¿Y por qué es tan importante esto? Because if you fear men more than God, you will ultimately be like Peter and deny Jesus Christ. Porque si temes a los hombres más que a Cristo, tarde o temprano vas a terminar como Pedro negando al Señor Jesús. Either by saying, like Peter, I don't know Jesus, Ya sea porque vas a decir como Pedro, no conozco a Jesús, or perhaps the more common form of denial, o tal vez la forma más común de negación our silence when we should speak of Christ. es nuestro silencio cuando deberíamos hablar por Cristo. If you fear man, you'll also be tempted to disassociate with believers who are persecuted even when you're not. Si vos temes a los hombres, también vas a tender a desasociarte de los creyentes que están sufriendo la persecución, aun cuando vos no la estás sufriendo. Let's look at our third point together. Vamos a ver el tercer punto de esta mañana. We are called to rejoice in the benefits of suffering. Somos llamados a regocijarnos en los beneficios del sufrimiento. Rejoice in the benefits of suffering. Here's one of the benefits. An incomparable future reward comes to those who suffer for Christ. Regocijarnos en el futuro, en el fruto, perdón, del sufrimiento es un gozo en. Can you repeat that? The reward that comes to those who suffer for Christ. En la recompensa que va a venir para los que van a sufrir por Cristo. Look at three short passages in the book of Hebrews with me. Mirá conmigo 3 pasajes cortos del libro de Hebreos. Let's read them together. The first is Hebrews chapter 10, Leámoslo juntos. Primero, Hebreos capítulo 10, verses 32 through 34. versículos 32 al 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones,
fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. This is amazing. Esto es increíble. As a result of being known as friends of those in prison, Como resultado de haber sido conocidos como amigos de los que estaban en la prisión, all of their physical possessions were taken away from them. se les quitaron todas sus posesiones físicas. And did you notice how they felt about the seizure of their property? ¿Y notaste cómo se sintieron ellos al habérseles quitado todas sus propiedades? The author of Hebrews says, you accepted that joyfully. El autor a los Hebreos dice que ellos lo aceptaron con gozo. How were they able to do that? ¿Cómo pudieron hacer eso? Because they actually believed they had look what the verse 34 says, a better possession and a lasting one. Y el versículo 34 nos dice, es porque ellos de hecho creían que tenían una posesión mejor y permanente. The truth is, most of us really love our stuff. La verdad es que la mayoría de nosotros amamos nuestras cosas. For many of us, we worked really hard to get it. Y muchos de nosotros trabajamos muy duro para tenerlas. And can you imagine if Matthias was in prison, Y vos te imaginás si Matías estaría en prisión you went to visit him, y vos lo vas a visitar, and when you came home, y cuando llegás a casa, everything you ever owned was laying in a pile in the middle of the street and on fire. todo lo que vos tenías está en el medio de la calle encendido, prendido fuego. Would you respond with joy? ¿Vos responderías con gozo? Would you be so convinced that it's nothing compared to what is coming? ¿Vos estarías convencido? Eso no es nada comparado con lo que viene. When you know you have a better possession and a lasting one, Cuando sabés que tenés una mejor posesión y una eterna, you can accept joyfully when someone takes what you have now. podés aceptar con gozo cuando te quitan lo que tenés hoy. So when you expect a reward, you're Cuando- willing to suffer. Cuando esperás una recompensa es que estás dispuesto a sufrir. Turn over to chapter 11, verse 24. Abrí en el capítulo 11, versículo 24. And now, not the example of the church, but the example of Moses. Ahora no el ejemplo de la iglesia, sino el ejemplo de Moisés. Let's read together verses 24 through 26. Leamos juntos el 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Here you see the same principle. Acá ves el mismo principio. How was Moses able to say no to the comforts of Egypt? ¿Cómo pudo Moisés decirle no a las comodidades de Egipto? Why did Moses think that the reproach of Christ was better than the comforts of Egypt? ¿Por qué Moisés pensó que el vituperio de Cristo era mejor que las comodidades de Egipto? Because he was looking to the reward. Es porque él estaba mirando la recompensa. Look at chapter 13, Mira en el capítulo 13, verses 12 through 14. versículos 12 y 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. The same thing, an eye towards the future, Y lo mismo los ojos puestos en el futuro. a heart that is seeking, Un corazón que está buscando not the comforts of this world, no las comodidades de este mundo, but the city which is to come, sino como dice el versículo 14, la ciudad que está por venir. is willing to go outside of the city now Y por eso él está dispuesto a salir de la ciudad ahora and share in the reproach of y Christ. compartir con los vituperios de Cristo. We're called to rejoice in the benefits of suffering. Somos llamados a regocijarnos en los beneficios del sufrimiento. And that first benefit is an incomparable reward. Y ese primer beneficio es una recompensa incomparable. Have you slipped into the spiritual dullness? Te has quedado dormido y has caído en la indiferencia o la insensibilidad espiritual That has lost the longing for the future reward? que te ha llevado a dejar de esperar y anhelar la recompensa futura. Have you contented yourself with the comforts of this world? ¿Te has contentado con las comodidades de este mundo? If so, you're not going to be ready for the persecution that might be coming. Si es así, no vas a estar listo para la persecución que puede estar viniendo.
Let's consider another benefit of suffering. Vamos a considerar otro beneficio del sufrimiento. Not only an incomparable future reward, No solo una recompensa incomparable en el futuro, but seeing our present suffering as a privilege. sino ver nuestro sufrimiento presente como un privilegio. In Acts chapter 5, En Hechos capítulo 5, the early church suffering the first wave of persecution. la iglesia primitiva sufrió la primera ola de persecución. In verse 41, it says that they rejoiced that they were considered worthy to suffer shame for his Y en name. el versículo 31 se dice que ellos, 41, perdón, se dice que ellos se sintieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre del Señor. Persecution was a privilege. La persecución para ellos era un privilegio. They were humbled that they were considered worthy to suffer for Christ. Ellos estaban humillados de pensar que se les tomaba como dignos de sufrir por Cristo. Let's be honest, for most of us, that is a foreign concept. Seamos honestos, para muchos de nosotros esa es una idea muy extraña. Paul says in Colossians 1:24, Pablo dice en Colosenses 1:24, he says to the church, I rejoice in my sufferings for your sake, dice, yo me gozo en mis sufrimientos por causa de ustedes, because of the good that will come to you through it. por el bien que va a venir a través de esto. The early church saw suffering as a privilege. La iglesia primitiva vio el sufrimiento como un privilegio. The apostle Paul saw suffering as a privilege. El apóstol Pablo lo vio como un privilegio. Look at one of the most pointed passages with me on this subject. Miremos juntos uno de los pasajes más incisivos sobre este tema. Read with me Philippians 1:29. Lee conmigo Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Here Paul says it's been granted to you to suffer for Christ's sake. Acá Pablo dice que se les concedió que sufran por causa de Cristo. That word for granted is a word that means it's literally a grace gift to you. La palabra conceder literalmente tiene el sentido de un regalo de gracia para ustedes. You and I need to develop this mindset that suffering is like God giving me a gift. Vos y yo tenemos que desarrollar esta mentalidad de que el sufrimiento es Dios dándonos un regalo. Paul said to the Philippians, in the same way that it was a gift that God gave you to believe in him, Pablo le estaba diciendo a los corintios que de la misma manera que fue un regalo que Dios te dé el creer en Él, here is an additional gift, ahora hay un regalo adicional. the grace gift of suffering for Christ's sake. Es el regalo de gracia de sufrir por la causa de Cristo. So we rejoice in the future reward. Así que nos regocijamos en la recompensa futura. We rejoice in the privilege of suffering. Nos regocijamos en el privilegio del sufrimiento. And finally, an additional benefit, we rejoice in God's provision during our suffering. Y finalmente nos regocijamos en la provisión de Dios durante el sufrimiento. Turn with me to 3 passages in 2 Corinthians. Vamos a ver 3 pasajes en 2 de Corintios. 2 Corinthians chapter 4. 2 de Corintios capítulo 4. Read with me verses 8 through 10. Leamos los versículos 8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Here, there's no reason to dread. We can rejoice in the potential suffering. Acá no hay ninguna razón para temer, podemos gozarnos en el sufrimiento que puede venir Because of God's promised provision while we suffer. por las promesas de Dios de su provisión durante el sufrimiento. Yes, we will be afflicted, Sí vamos a ser afligidos, but not crushed. pero no vamos a ser aplastados. Despairing, Vamos a estar en angustias, but not forsaken. pero no abandonados. Struck down, but not destroyed. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Willing to die for Jesus, but the life of Jesus will be given to us. Dispuestos a morir por Cristo, pero teniendo la vida de Cristo en nosotros. God's provision is suffering matches the amount of suffering. La provisión de Cristo en el sufrimiento va de acuerdo a la cantidad de sufrimiento que recibimos. Turn over to chapter 6 and let's read verses 4 through 10. Miremos en el capítulo 6, del versículo 4 al 10. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos,
en pureza y en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, ah, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Do you see the list of provisions from God for us when we are in suffering? ¿Vos ves la lista de provisiones de Dios en medio del sufrimiento? How could you not rejoice in a list that promises you that you will grow in purity, ¿Cómo no te vas a regocijar en una lista que te promete que vas a crecer en pureza, in knowledge, in en patience, conocimiento, en paciencia, in kindness, in the Holy Spirit, en bondad, en el Espíritu Santo, in love, in the word of truth, in the power of God? en amor, en la verdad y en el poder de Dios? How could we think of that as anything but an answer to our prayer? ¿Cómo podríamos pensar de eso de cualquier otra manera más que entenderlo como una respuesta a nuestras Are oraciones? these not the very things you pray for every day? Lord, grow my knowledge, grow my love, grow my purity. ¿No son estas las cosas por las que oramos cada día? Señor, haceme crecer en conocimiento, haceme crecer en amor, haceme crecer en pureza. And then God brings suffering or persecution, Y de repente Dios trae el sufrimiento y la persecución and we're tempted to say to the Lord, what are you doing? y somos tentados a decir, Señor, ¿qué estás haciendo? He says, I'm answering your prayer. Y Él dice, te estoy respondiendo tus oraciones. These are the tools by which I will bring you greater knowledge, greater love, and greater purity. Estas son las herramientas por las que yo voy a traer mayor conocimiento, mayor amor, mayor pureza. This is what allows Paul, you don't need to turn there, but in this same letter in chapter 12, verse 10, No tenés que abrir ahí, pero en la misma carta Pablo va a decir más adelante, to say, I am well content with weakness. cuando él dice en el capítulo 10, yo estoy conforme y satisfecho con la debilidad. The word well content means to actually be pleased. De hecho, esa palabra satisfecho quiere decir que él está agradado en To esto. be glad, Él está contento, to prefer it, aún que él lo prefiere, to prefer it over my comforts. que él lo prefiere más que sus comodidades. Paul says, I prefer insults, distresses, and persecution. Pablo dice, yo prefiero los insultos, el maltrato y la persecución. Why? ¿Por qué? Because when I'm in that weak condition, Porque cuando estoy en esa condición de debilidad, then I am strong in him. entonces yo soy fuerte en él. So we rejoice in God's provision even while we suffer. Así que nos regocijamos en la provisión de Dios, aún en ese momento de sufrimiento. And when we obey God's command to rejoice in it, Y cuando obedecemos el mandato de Dios de regocijarnos en esto, we are less susceptible to sinfully avoiding it. somos menos susceptibles a tratar de evitarlo pecaminosamente. Principle number 4. El principio número 4. Not only first do we expect to share in Christ's reproach, No solamente en primer lugar esperamos participar de los sufrimientos de Cristo, not only do we fear the Lord and not men, no solamente tememos a Dios y no al hombre, not only are we called to rejoice in the benefits of suffering, no solamente somos llamados a regocijarnos en los beneficios del sufrimiento, but number 4, we are called to wait for divine justice. sino que en cuarto lugar somos llamados a esperar la justicia divina. We are impatient people. Somos personas impacientes, We do not like to wait. no nos gusta esperar. And the Lord is saying, if you want to respond rightly to suffering, you will have to wait for me to judge so you won't be tempted to strike out in revenge for yourself. Y el Señor dice que si vos querés responder bien al sufrimiento, tenés que esperar que yo juzgue y no actuar en revancha a vos mismo. The Apostle Paul, referring to a coppersmith named Alexander, El apóstol Pablo hace referencia a un herrero que se llamaba Alejandro, this man did me much harm. y él dice, este hombre me hizo mucho daño. And he says, the Lord will repay him for his deed. Pero agrega, el Señor le va a pagar por sus hechos. In 2 Timothy 4, 17 and 18, En 2 de Timoteo 4, 17 y 18, Paul talks about being rescued from the lion's mouth of danger. Pablo habla de ser rescatado de la boca del león, del peligro. He says, the Lord will rescue me from every evil deed Y él dice, el Señor me va a rescatar de cualquier obra perversa and bring me safely to his heavenly kingdom. y va a traerme con seguridad a su reino celestial. Paul has to wait for judgment. Pablo tiene que esperar el juicio. We are called to wait for judgment. Nosotros tenemos que esperar también para ese día.
Jesus himself had to wait for justice. Jesús mismo tuvo que esperar por justicia. In 1 Peter chapter 2, verse 23, En primera de Pedro 2:23, we enter the mind of Christ. entramos a la mente de Cristo Peter writes that when Jesus was reviled with words, he did not revile back with words. y dice Pedro que cuando Cristo era maltratado con sus palabras, con palabras, él no respondía con maltrato. When Jesus was suffering physical abuse, he did not threaten to return physical retribution. Cuando a Jesús lo estaban persiguiendo y maltratando físicamente, él no amenazaba el tomar revancha contra los que le estaban maltratando, What did he do? sino qué es lo que sí hacía. I see some of you are young people here. Veo que muchos de ustedes son hombres jóvenes, personas jóvenes. When I was your age and read these verses, Y cuando tenía tu edad y leía estos versículos, when I would read the gospel and see Jesus stand before Pilate and say nothing, cuando leía que Jesús estaba frente a Pilato y no decía nada, I wrongly thought in my mind, yo de forma equivocada pensaba en mi mente, Jesus just had more self-control than I did. seguramente Jesús tenía más dominio propio que yo. He had all kinds of things in his mind he wanted to say, but he bit his tongue and didn't say them. Seguramente Jesús tenía un montón de cosas que le quería decir a esa gente, pero se mordía la lengua y no se las decía. I thought to myself, Jesus wanted to hit back when he was hit. Yo pensaba, Jesús seguro que les quería pegar también cuando les pegaban a él, It was in his heart to strike them. y seguro que en su corazón él estaba pensando en pegarles, He just had more self-control than I did. solamente que él tenía más dominio propio que yo. But that's not what this verse teaches. Pero no es lo que este versículo enseña. That's not what was in the mind of Christ. No es lo que había en la mente de Jesús. The perfect verbal comeback. El perfecto, la perfecta respuesta. A desire to punch. No había un deseo de golpear. What was in his heart? ¿Qué había en su corazón? Repeatedly entrusting himself to the one who will judge fairly. Constantemente entregándose a sí mismo a aquel que juzga con justicia. On the concept of as a church having to wait for divine judgment, turn to 2 Thessalonians chapter 1. Como un concepto que nos lleve a pensar que la iglesia tiene que esperar por la justicia divina, abramos en primera, what's the text? 2 Segunda Thessalonians. Tesalonicenses 1:4. And let's begin reading at verse 6 and read through verse 10. Y arranquemos en el versículo 6 hasta el versículo 10. The Thessalonians are under persecution, Los tesalonicenses estaban bajo persecución and Paul is assuring them that God will judge their persecutors. y Pablo le va a asegurar a ellos que Dios va a juzgar a los que les persiguen a ellos. 2 Thessalonians 1, verses 6 through 10. Segunda Tesalonicenses 1, versículos 4 al 10. 6 al 10, perdón. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Do you see what this text is saying to the ¿Ves lo que church? este texto está diciendo a la iglesia? It is right and it is just for God to repay those who persecute. Dice, es lo correcto y es justo que Dios traiga retribución a los que les están persiguiendo. And with a grieved heart, we consider the future of our enemies who persecute the church. Y con un corazón dolido es que pensamos en el futuro de aquellas personas que están persiguiendo a la iglesia, Facing the future wrath of Jesus Christ. que van a enfrentar la ira futura de Cristo Jesús, Rising up to bring justice to his bride, que se va a levantar para traer justicia a su esposa, his church whom he purchased with his blood. su iglesia, la cual él ganó con su propia sangre. You should feel pity, not anger, for those who touch Jesus' beloved. Deberías sentir compasión y no enojo por aquellas personas que tocan a la amada de Cristo. You see, it is very different to desire justice for the glory of God ¿Ves? Es muy distinto desear la justicia para la gloria de Dios than to desire personal revenge for the glory of myself. que desear revancha personal para mi propia gloria. Of course, you want God to bring justice, Claro, queremos que Dios traiga justicia, but not to clear your name and make you look good. pero no para limpiar tu nombre y que vos te veas bien.
but to clear his name and all the vicious things spoken against him in blasphemy. sino para limpiar su nombre y todas las cosas viciosas que han sido habladas contra él en blasfemias, To cease and the glory of Jesus Christ be seen and admitted and proclaimed. para ver que la gloria de Cristo Jesús sea vista y sea admitida y proclamada. Indeed, one day every knee will bow. De hecho, un día toda rodilla va a doblarse, Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, to the glory of God the Father. para gloria de Dios Padre. Some of those knees will bow willingly, Algunas de esas rodillas se van a doblar voluntariamente and some will be forced into submission. y algunas van a ser forzadas a la sumisión. But in that day they will agree, He is Lord, Pero en ese día todos van a estar de acuerdo, Él es el Señor. and you and I will rejoice in it, and they will gnash their teeth hating it. Y algunos van a regocijarse y otros van a crujir sus dientes en odio. So there is a sense of righteous desire for justice that occurs in the heart of every believer. Así que hay un sentido en el que cada creyente tiene en su corazón un deseo por la justicia. Don't turn there, but if you're taking notes, just write down Revelation 6, verses 9 to 11. No abras ahí, pero si estás tomando notas, puedes anotar Apocalipsis 6, 9 al 11. This is an amazing passage where glorified saints who are perfect in heaven Este es un pasaje asombroso en donde santos que ya han sido glorificados y están en el cielo, So this is whatever we're about to hear them say comes from a perfect heart. y lo que ellos van a decir, tenés que entender, viene de un corazón perfecto ya. And they express a longing for God to bring justice and vengeance for their martyrdom. Y ellos expresan en sus corazones un deseo de que Dios traiga venganza y justicia sobre su martirio. Crying out in heaven, they say, How long, O Lord? Clamando desde el cielo, ellos dicen, ¿cuánto más, Señor? You who are holy and true, Tú que eres santo y verdadero, how long will you delay judging and avenging our blood? ¿cuánto más vas a tardar en vengar nuestra sangre? That is not a sinful desire for personal revenge. Ese no es un deseo pecaminoso por revancha personal. That is a godly longing for true justice. Eso es un deseo piadoso de justicia verdadera. And if saints in heaven have to be told, be patient, Y si los santos en el cielo necesitan que se les diga, tengan paciencia. how long? ¿Cuánto tiempo? Just a little longer. Solo un poquito más. And the same is true for you and I. Y lo mismo es verdad para vos y para mí. Well, there's been no government persecution that I'm aware of in Argentina. No está habiendo persecución desde el gobierno por lo que yo sé acá en Argentina. Some of you have already felt it in your family, Y probablemente algunos de ustedes lo sienten en sus familias smaller ways, perhaps at school or at work. y de formas más pequeñas, tal vez en la escuela o en el trabajo. You need to patiently wait for divine justice. Y necesitas esperar pacientemente la justicia divina. And we're not good at waiting. Y no somos buenos en esperar. I want justice now. Queremos la justicia ahora. Clear my name. Que se limpie mi nombre. Instead, we wait for God to clear his name. Pero en vez de esto, esperamos que Dios limpie su nombre. Why is it so important that you and I wait for divine justice? ¿Por qué es tan importante que vos y yo esperemos en la justicia divina? Because without it, you will never be loving and merciful to your enemies. Es porque sin ella, sin esto, no vamos a nunca tener misericordia y paciencia con nuestros enemigos. When you know in your hearts that passage we looked at in 2 Thessalonians, Cuando vos conocés en tu corazón ese pasaje que vimos en 2 Tesalonicenses that justice is coming with flaming fire and powerful y angels, sabés que la justicia va a venir con fuego y ángeles poderosos, then you will love your enemies. entonces vas a poder amar a tus You'll enemigos do good to those who hate you. y vas a hacerle bien a los que te odian. You'll pray for your enemies, Vas a orar por tus enemigos, that they would repent and not face that fiery de que judgment. se arrepientan y no sufran entonces ese juicio de fuego. And you'll join Paul in saying that when he thinks of the enemies of the cross, Y vas a unirte con Pablo al decir que al pensar en los enemigos de la cruz, false teachers, son falsos maestros. he weeps for them. Pero Pablo dice que él lloraba por ellos. What I see in the American church is not a weeping for our enemies, Lo que veo en la iglesia americana no es que estemos llorando por nuestros enemigos. but a desire, even with false teachers, and we should not tolerate false doctrine. Muchas veces se habla de los falsos maestros y decimos, bueno, no debemos tolerar la falsa doctrina. I see young, zealous men wanting to chop off the heads of all false teachers. Pero veo muchos jóvenes con mucho celo que lo que querrían es cortarle la cabeza a todos los falsos maestros, Figuratively speaking. figurativamente hablando.
But in their zeal, there is no weeping for their enemy. Pero en un sentido no veo llorar por los enemigos. In 1 Corinthians chapter 4, verses 11 through En 13, 1 Corintios 4, 11 al 13, Paul says this, when we, the apostles, are reviled, Pablo dice que cuando nos maltratan a nosotros, los apóstoles, we bless. bendecimos. When we are persecuted, we endure. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. When we are slandered, we try to conciliate. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de traer reconciliación. Is this true of your heart? ¿Es esto verdad de tu corazón? In the small ways that you've experienced rejection for the gospel, En las formas pequeñas en las que has experimentado rechazo por el Evangelio, would your reaction be characterized by blessing and enduring and conciliating? ¿se caracteriza tu reacción por bendecir, soportar, buscar reconciliar? Oh, we have much work to do in our hearts, don't we? Hay mucho trabajo para hacer en nuestro corazón, ¿no? God said to the apostle Jeremiah, Dios le dijo al apóstol Jeremías, if you're having trouble keeping up with the foot soldiers, si te está costando mantenerte al ritmo de los soldados que vienen de a pie, what will you do when the chariots and horses come? ¿qué vas a hacer cuando vengan los caballos y los carros? We must practice responding right now while the trials are small Tenemos que practicar cómo respondemos hoy que nuestras presiones son pequeñas in order to be ready for whatever the Lord may ask in the future. para poder estar listos para responder a lo que el Señor quiera traer en el futuro. Let's turn to our final principle. Y vamos al último principio entonces. We're admitting together that our natural reaction to persecution and rejection is not right. Estamos admitiendo juntos que nuestra reacción natural a la persecución no es la correcta. And so we're looking at these 5 ways the New Testament is calling us to. Y estamos mirando a estas 5 formas en las que el Nuevo Testamento nos llama a responder. And here's our final one, Y esta es la última. to persevere for the sake of others. Perseverar por causa de otros. In 2 Timothy chapter 2, En 2 de Timoteo capítulo 2, you don't have to read it, but in verses 9 through 10, del versículo 9 al 10, Paul says this, here's the reason I endure all my Pablo persecution. dice, esta es la razón por la que yo soporto la persecución. I endure all things for the sake of those who are chosen. Yo soporto todas las cosas por causa de aquellos que son elegidos. I endure all things for the sake of you, he says, for Yo- you, the church, Soporto todas las cosas por ustedes, por la iglesia. so that ¿Para qué? they may obtain salvation, which is in Christ Jesus, and with it eternal glory. Puedan obtener salvación en Cristo Jesús y con esto la gloria eterna. This is an other-centeredness that is also foreign to our hearts. Esto también es enfocarnos en otras personas de una manera que es totalmente extraña a nuestro corazón. Our temptation to keep ourselves safe and as far from persecution as possible Nuestra tentación de mantenernos a salvo y lo más lejos posible de la persecución, belies a self-love that has taken root in our heart. lo que muestra es un amor propio que se ha arraigado en nuestro corazón. And clearly, Paul has gone to war on self-love. Y claramente Pablo estaba en guerra con ese amor propio. I endure all of it Él dice, yo soporto todo because of my love for you. por mi amor a vosotros. In Acts chapter 20, saying goodbye to the elders on the docks of Miletus, En Hechos 20, cuando se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, ahí en el muelle de Mileto, I'm challenged by these words every time I think of them. cada vez que leo estas palabras me desafían. Paul says, not that I count my life as dear to myself in any way, Pablo dice, no es que yo valore mi vida para mí mismo en ninguna manera, but only that I may run my course and finish the work God has given. sino que solo pueda terminar la carrera que el Señor me ha dado. Paul's saying, I don't count my physical life as dear to me as something that must be protected at all. Pablo dice, yo no considero mi vida como algo valioso que tenga que ser protegido en lo absoluto. Paul, how can you think like this? Y uno dice, Pablo, ¿cómo podés pensar de esa manera? I count my life as very dear to me. Yo pienso que mi vida es muy valiosa para mí. Forget my physical life. Olvídate de mi vida física. When I watch how I respond when I'm wronged or sometimes just perceive I'm wrong, Aún cuando me doy cuenta cómo reacciono cuando me tratan mal o cuando pienso que me tratan mal, it becomes obvious that I not only count my life as dear to myself, se vuelve obvio que no solamente valoro mucho mi propia vida, I even count my feelings as dear to me. aún creo que mis sentimientos son muy valiosos para mí. Here, Paul says, I endure all of it for you. Pero Pablo dice acá, yo soporto todo esto por causa de ustedes. This is a call to love the family of God in new ways. Este es un llamado a amar la familia de Dios en formas renovadas. In 2 Corinthians 1, don't turn there, but Paul says this.
En 2 de Corintios 1, no hace falta que abras ahí, pero Pablo dice lo siguiente. He says, if I am afflicted, Él dice, si yo soy afligido, it's for your comfort. es para tu consuelo, para vuestro consuelo. And when I am comforted, Y si soy consolado, it's also for your comfort. es también para tu consuelo. If I am afflicted, it's for your comfort and salvation, he writes. Si soy afligido, es para vuestro consuelo y salvación, él escribe. What's Paul saying? I would endure anything if that's what it takes for you to come to know Jesus Christ. Viste, Pablo dice, yo estoy dispuesto a sufrir cualquier cosa que sea necesario para que ustedes lleguen a la fe en Cristo Jesús. Turn to one final passage with me, Philippians chapter 1. Acompáñame a un pasaje final en Filipenses capítulo 1. And look at again Paul's selfless concern for others in his suffering. Y mirá de nuevo esa preocupación desinteresada de Pablo por otros. As long as it benefits you, I don't care what happens to me, says Paul. Mientras les beneficie a ustedes, no me importa lo que me pase a mí, dice Pablo. Read Philippians 1, verses 12 through 14. Mirá Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. I'm in prison, who cares? Estoy en prisión y ¿a quién le importa? I want to comfort you as a church. Yo quiero alentarles a ustedes como iglesia. Says Paul, I want you to be comforted in knowing my imprisonment has brought the gospel into the upper echelons of the Roman political machine. Dice Pablo, yo quiero que sepan que mis prisiones han llevado el Evangelio hasta los lugares más elevados de la estructura política romana. And not only that, but the gospel is going forth not just through me, Y no solo eso, el Evangelio no solo está avanzando por mi causa, but, por medio mío, but because the church sees me being supported by God in prison. sino como la iglesia me ve como Dios me está sosteniendo en la prisión. They have been emboldened to open their mouths and share the gospel even more. Ellos también ahora tienen más valentía para abrir sus bocas y predicar más del Evangelio. Do you understand what the Lord is teaching us here? ¿Entendés lo que el Señor nos está enseñando acá? This is how it works in my mind. Así es como funciona en mí propiamente. If I'm in this church like you, Si yo estaría en esta iglesia como ustedes and this dear brother is thrown in prison, y a este hermano lo tiran en la prisión, you'd think that that would scare all of us into saying, I'm not saying anything about Jesus. pensarías que eso nos va a atemorizar a todos, ¿no? Y decir, bueno, ahora yo no voy a hablar de Jesús. But Paul says it has the opposite effect. Pero Pablo dice, no, eso tiene realmente el efecto contrario. Seeing my pastor willing to suffer and God care for him Ver a mi pastor que está dispuesto a sufrir y cómo Dios le cuida, makes the church rise up and open their own mouth. hace que la iglesia se levante y abra su propia boca. Paul says, I'll gladly persevere for the sake of others. Y Pablo dice, yo contento voy a perseverar por causa de otros. Brothers and sisters, we must repent of our selfish love Hermanos y hermanas, tenemos que arrepentirnos de nuestro amor egoísta, that would keep us from enduring difficulty for the sake of spiritual progress of others. que no nos permite sufrir la dificultad por el bien espiritual de otros. So if the Lord brings persecution to Argentina or America, Así que si el Señor trae persecución a Argentina o a Estados Unidos, here are these incredibly important instructions acá están estas instrucciones increíblemente importantes that teach us how to respond in faith. que nos enseñan a cómo responder en fe. Two final thoughts as we close. Y dos pensamientos finales para cerrar. First, a warning. Primero, una advertencia. You may recall when Jesus was telling the parables of the four kinds of soil, the four kinds of hearts that respond to Scripture. Tal vez te acordás de la parábola de Jesús, de los 4 terrenos y de las 4 respuestas a las enseñanzas de Jesús. One of those kinds of hearts Una de esas clases de corazón was the kind that heard the gospel and sprang up and responded to it. es la clase que escuchó el Evangelio y respondió y brotó. But when persecution or affliction arose Pero cuando llegó la persecución y la aflicción, because of their association with the Word of God, por cómo era su asociación a la palabra de Dios, and Mark's favorite word in his gospel is the word immediately. la palabra preferida de Marcos, del Evangelio de Marcos, He es uses, la palabra inmediatamente. and he uses the word here. Y él la usa en ese momento. When persecution arises, Cuando llega la persecución, they immediately fall away. inmediatamente se alejan. If I can add Jesus to my life, sure. Si puedo agregar a Jesús a mi vida, claro, sí. But if trouble's going to come because of my association with Jesus, Pero si van a llegar las dificultades por mi asociación con Jesús, I want
nothing to do with him. No quiero tener nada que ver con él. So we should be warned as a church if the Lord brings persecution. Así que deberíamos ser advertidos como iglesia que si el Señor quiere traer la persecución, Some in our midst algunos en medio nuestro who have sprung up and seemed to love the gospel que pareció que estaban brotando y que habían recibido el Evangelio, might prove themselves false believers and fall away. van a demostrar que son falsos creyentes y van a abandonar. On the other hand, as we close, be encouraged by this thought. Pero por el otro lado, para terminar, quiero alentarte con este pensamiento. Brother Mark is going to come preach in a moment from Romans chapter 8, Nuestro hermano Mark va a venir y predicar en un momento de Romanos capítulo 8 and I'll just give you a little hint of what's coming. y te voy a dar una pequeña pista de lo que viene. Be encouraged that in the list of things that could never separate you as a genuine believer, Tenés que estar alentado sabiendo de que dentro de la lista de cosas que nunca te van a poder separar de Cristo como creyente, in a list of things that can never separate you from the love of y de God, esa lista donde dice lo que nunca te va a poder separar del amor de Dios, persecution's in the list. aparece la persecución en esa lista. Future persecution cannot and will not separate you from the love of God in Christ Jesus. La persecución futura no puede y no va a separarte del amor de Cristo que es en Cristo Jesús. Let's pray together that the Lord would deepen these 5 principles in us to ready us to glorify his name in whatever the future holds. Así que vamos a orar que el Señor pueda profundizar estos principios en nuestras vidas para prepararnos para lo que sea que Él tenga en el futuro para nosotros.